Hola, mi nombre es Matías Goyenechea, yo soy académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Creando Salud. A continuación voy a hacer una breve exposición acerca de el derecho a la salud y la Constitución y cuáles son un poco las implicancias de ambos. Entonces, sin más premura. Entonces, para conversar un poco acerca del derecho a la salud y la forma que ha ido adoptando en este periodo, en estos últimos 40 años, no podemos sustraernos de la discusión acerca del neoliberalismo y lo que implicó en términos de reconfigurar nuestro sistema político, nuestra economía y finalmente, en el fondo, la salud y nuestros derechos sociales. Entonces, ha habido un impacto tremendo y ambos elementos están vinculados. Una primera entrada es entender de que los procesos que se empezaron con la dictadura militar han implicado instaurar una lógica mercantilizada bajo la figura de la subsidiariedad del Estado en Chile. Entonces, una primera constatación es que hay una transformación radical del patrón de acumulación capitalista vigente en Chile. ¿Qué significa esto? Básicamente que nosotros cambiamos la forma de desarrollo económico del país, desde una lógica centrada en el desarrollismo industrializante que imperó por bastantes años, desde el 38 hasta el 73, por ejemplo, hacia un enfoque neoliberal. Y esto está alineado, por cierto, con cambios a nivel planetario en términos económicos. O sea, esto no es algo exclusivo de Chile, sino que también aquí hay una alineación, en el fondo, a una tendencia que se dio a nivel mundial. Las principales transformaciones que se dieron acá en una primera etapa durante la dictadura fue transformación del ámbito tributario, la priorización de la inversión extranjera por sobre la industria nacional, liberalización financiera, desregulación del mercado del trabajo y la privatización de empresas públicas. Sobre esa base de las transformaciones realizadas entre el 75 y el 79, se monta una segunda fase que implicó la privatización de servicios sociales y la focalización de la acción estatal destinada hacia los verdaderos pobres y un subsidio estatal al empresariado que provee ahora servicios públicos. Algunas características de este modelo que hemos ido trabajando durante 40 años es un sistema político que tiene una serie de barreras, trincheras, trampas, por así decirlo, que generan una inmunidad al cambio. Entonces, teníamos los quórum calificados, tuvimos los senadores designados, etcétera, una serie de elementos que buscaban disminuir la posibilidad de que mayorías pudiesen hacer cambios estructurales en el fondo al sistema político, al sistema económico, entre otras cosas. Se forja también en este periodo una nueva élite empresarial que surge a partir de los beneficios de la privatización de empresas públicas. Se modifican los intereses que se expresan en el Estado de esta manera. El Estado hasta el 73 expresaba ciertos intereses de trabajadores, de las capas medias y también, por supuesto, de sectores empresariales. Eran expresados en el Estado manteniendo una pugna interna probablemente. No obstante, hoy día el Estado está centrado principalmente en favorecer ciertos intereses de cierto tipo de empresario. Otro elemento característico es la focalización del gasto público. Ya esto lo hemos escuchado por harto tiempo, durante los 90, 2000, etcétera, de que el gasto tiene que ser focalizado para, en teoría, ser bien utilizados los recursos públicos en aquellos que lo necesitan, en los verdaderos pobres. Bueno, la lógica es reemplazar todo aquello que huela a universal a ser
a ser reemplazado por subsidios centrados en la pobreza extrema para asegurar el acceso de estas personas hacia el mercado. Entonces, en la medida que se necesita, le podemos subsidiar el acceso a distintos mercados que están provistos por el privado, por actores privados. También aquí hay una privatización de servicios sociales que implicó desmantelamiento de provisión estatal. Hubo una reducción, una contracción importante de su capacidad instalada en previsión, educación, vivienda, obras públicas, salud. Teníamos un Estado que tenía capacidad de hacer. En vivienda, la Corvi, etcétera, teníamos empresas que estaban hechas para proveer viviendas sociales. En educación, en salud, teníamos empresas mixtas, eso sí, que proveían los hospitales, los liceos, etcétera, a lo largo de todo el país. Eso fue desmantelado. Y generamos una dependencia del Estado hacia estos actores privados que proveen estas obras hoy día. Tenemos una ideología basada en la libertad de propiedad y el consumo. Algunos marcos teóricos importantes que uno pudiese considerar en esto es Carlos Ruiz, la mercantilización de las condiciones de reproducción social y soluciones individuales a través del mercado, o David Harvey, que habla de la acumulación por desposesión, en el sentido de ir despojando a los ciudadanos, a las poblaciones de derechos para entregarlos al mercado y aperturar estos espacios para aumentar la tasa de ganancia privada. ¿Qué ha pasado en salud? Por un lado, es que los cambios que se buscaron introducir, no tan solo en la Constitución, por cierto, sino que en la institucionalidad completa, redefinieron lo que se entiende por derecho a la salud. El derecho a la salud que hoy día tenemos no es el mismo desde el año 25 en adelante. Las políticas públicas en el ámbito de seguridad social estuvieron o han siempre tenido una tensión entre el principio de la libertad económica, y el de la igualdad. Hasta dónde la propiedad privada puede determinar el bienestar colectivo o no. Entonces, aquí hay una tensión en esto. El marco legal y la Constitución del 80 modifican esta relación entre libertad e igualdad, en beneficio del principio de libertad, entendido de una perspectiva muy restrictiva como consumo, como propiedad, derecho a la propiedad. Entonces, nosotros hemos ido construyendo una institucionalidad en salud con la lógica del Estado subsidiario, que permite el financiamiento de grupos empresariales mediante recursos fiscales. Entonces, por ejemplo, las compras de servicios, la modalidad de libre elección del FONASA, etcétera, son formas que los grupos empresariales empiezan a capturar esos recursos para su expansión. Predomina un discurso tecnocrático en la política sanitaria, generando una brecha entre las comunidades y los iluminados que están en la calle Maquíver, en el Ministerio de Salud. Se reorganiza el servicio público siguiendo una arquitectura, una forma, una estructura de mercado. El derecho a la salud queda circunscrito a una dimensión prestacional y basado en la libertad de elección entre lo público y una alternativa privada. Y la salud queda en el fondo reducida a esta entrega de acciones o prestaciones. Entonces, ¿qué es salud? La entrega de una prestación, un servicio que se entrega por un actor público o privado. Responsabilidad individual oculta la dimensión colectiva del problema de la salud. Cuando nosotros decimos que en el fondo libertad de elección, cuando decimos que la salud es una prestación, pues, lo que estamos diciendo es que aquí hay una óptica de entender el problema del fenómeno de salud en que se oculta lo colectivo y sus condicionamientos dependientes de otros derechos también. En la medida en que una persona tiene derecho al trabajo, tiene derecho a vivienda, tiene derecho a medio ambiente, genera un resultado en salud. Eso es lo que no está presente hoy día dentro de nuestra
entendimiento legal y constitucional de la salud en Chile. Y por otro lado, la libertad de elección lo que tiene implícito es que su realización va a depender de la capacidad de pago de las personas. Yo puedo elegir en la medida en que tengo mayor ingreso. Si no tengo mayor ingreso, hasta ahí nomás llego mi libertad de elección. Esto es lo que señala hoy día la Constitución. En el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderán asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. Ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en las formas y condiciones que determine la ley, las que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Esto es un poco lo que condensa lo anterior, en el sentido entender el derecho a la salud como algo prestacional y por lo tanto ser susceptible a ser solucionado a través de un voucher, por ejemplo, en vez de entender la salud desde una óptica integral, en el sentido de que la salud y los resultados de salud de las poblaciones no dependen, en el fondo, de sus decisiones individuales solamente. Esas decisiones además están determinadas por estructuras sociales, por condiciones de vida, por acceso a empleo, acceso a educación, etcétera, que van estructurando y determinando ciertas acciones y preferencias. Entonces, señalar de tener una lógica de un derecho basado solamente en la libertad de elección, en una figura prestacional, en el fondo es lo que permite fundar mercado. Permite fundar mercado en tanto que permite que a través de cotizaciones obligatorias eh, puedan ser capturadas por estos grupos empresariales que se han venido desarrollando y que han venido generando mercado privado. Aquí en este esquema muestro un poco algunas dificultades del sistema de salud chileno. La lógica de mercado y el rol subsidiario del Estado generan efectivamente una alta, o han ido produciendo un mercado privado, fundaron un mercado privado en salud que está hoy día altamente concentrado en términos de su propiedad y integrado verticalmente, es decir, que los dueños de los privados son dueños de los seguros y de los prestadores, y por lo tanto tratan de maximizar su utilidad reteniendo a las personas dentro de sus holdings de salud o grupos. Este es un sistema que además tiene ausencia de una lógica de derecho, en el sentido que tarifica a las personas, le cobra a las personas que quieren afiliarse a este sistema de acuerdo a su posibilidad de enfermar, y por lo tanto genera problemas que nosotros ya conocemos, como las persistencias en salud, la cautividad, alzas injustificadas y unilaterales de los precios. Y finalmente, una ausencia de solidaridad, un seguro que funciona, o las ISAPRES, que funciona un seguro de largo plazo, y en la medida que las personas van aumentando de riesgo, como por la edad u otras condiciones, son expulsados. El sistema público también fue estructurado replicando una óptica de mercado, donde la relación entre el FONASA y sus prestadores es a través de la venta de acciones de salud. Y se buscó intencionalmente eso, en tanto se buscó un diseño que replicara esta lógica mercantil. Se introducen entonces estas lógicas de mercado en la provisión, en los servicios. Dentro del mismo Estado empezamos a absorber las lógicas empresariales de funcionamiento y naturalizamos su aplicación en obras y servicios públicos, con copagos, aranceles, autogestión, etc. Esta lógica de relacionarse y de ir construyendo el sistema público ha producido en los últimos 30, 40 años una contracción de la capacidad pública. Se ha reducido el Estado. Y en la medida que se reduce,
le da espacio al actor privado para que pueda desarrollarse. Los actores o el tipo de sistema privado que van a existir en los países depende de la fortaleza o precariedad de sus respuestas públicas de salud. Entonces, fue intencional también el ir reduciendo lo público. ¿Para qué? Para darle espacio al privado. ¿Qué genera esto? Una disparidad entre la capacidad instalada, la oferta, nuestros pabellones quirúrgicos, nuestros hospitales, nuestros CEFAM, etcétera, y la demanda por salud de la población que está afiliada al FONASA. Entonces, tenemos una importante cantidad de demandas sanitarias, de necesidad de resolver problemas de salud que no alcanzan a ser resueltos porque el público es más chico. Entonces no alcanza a resolver todos los problemas. ¿Qué genera esto? Tiempos de espera altos y insatisfacción ciudadana en torno a su sistema de salud. ¿Cómo se ha tratado de ir buscando formas de resolver esto? Por ejemplo, a través de subsidios a la demanda, la modalidad de libre elección, o las compras del Estado hacia los privados. Entonces, esta debilidad pública, esta disparidad entre, entre el sistema y su capacidad y la necesidad de salud de la población genera un traspaso de recursos hacia el sector privado, que son miles de millones de dólares, o sea, alrededor de al año, más de 1.300 millones de dólares al año. Estos son 4 hospitales de alta complejidad. Entonces, nuestra forma de sistema de salud está marcado por segregar la población de acuerdo a si es rico o pobre, o si tiene buen estado de salud o mal estado de salud. Y también esto configura finalmente que nuestro sistema y nuestra legalidad de salud genere una salud más bien entendida como mercancía o bien de consumo, más que como derecho. Desde octubre hemos venido, desde el año pasado, en 2019, hemos venido en un proceso de movilización social que ha cuestionado los marcos de esta salud de mercado o salud sociedad anónima. Eh, y yo diría que algunos principios que pueden inspirar un nuevo sistema de salud es la universalidad como acceso para toda la población de acuerdo a su necesidad de salud, solidaridad, sobre todo en el financiamiento, como flujo de recursos desde las personas con mayores ingresos y menor riesgo de enfermar hacia las personas con ingresos más bajos y mayor carga de enfermedad. Gratuidad, como posibilidad de acceder a salud o atención de salud independiente de la capacidad de pago que tenga. Igualdad, ante igual necesidad en salud, igual acceso a una atención de calidad. Y libertad, no como una libertad de propiedad, sino como de autodeterminación y soberanía, que implique democratizar el sistema de salud que podamos ir construyendo. Las organizaciones sociales en ese entonces generaron 4 puntos muy relevantes acerca de cómo pensar el sistema de salud. Esto está sacado de octubre, noviembre del año pasado. Primera condición, mejorar lo que tiene que ver con conquistar un derecho a salud. Aumentar los recursos para la atención primaria y para el sistema de salud en general. Y avanzar hacia una entidad pública que mancomune los recursos completos de la seguridad social, quitándole la cotización obligatoria a las ISAPRES. ¿Qué es lo que se ha venido conversando acerca del derecho a la salud? Que el Estado debe incluir, pero no debe limitar las dimensiones de acceso equitativo, oportuno y de servicios de calidad, protección financiera para toda la población, concretando la lógica del acceso universal de salud y la cobertura universal. Esto es lo que desde las organizaciones como la OMS o la Organización Panamericana de la Salud nos dicen que hagamos. Además de esto, yo creo que debemos incluir un nuevo concepto de salud, donde los aspectos no curativos deben estar integrados en el derecho a la salud, con especial énfasis en la prevención, promoción, participación comunitaria, es decir, comprender la salud integralmente, más allá de la enfermedad, y referido al bienestar pleno de la población. El Estado debe velar por la equidad en los estados de salud de los distintos grupos de la población. Lucro. El lucro no es compatible con los principios y el derecho a la salud. Más bien,
produce impedimentos y barreras para conseguir acceso y cobertura universal. Considerando que el lucro produce inducción de demanda, selección de prestaciones no sanitariamente eficientes debe ser prohibido. El lucro en prestaciones de salud con fondos públicos y de la seguridad social. También debemos avanzar en integrar dentro de la concepción de salud la perspectiva de género y hacerse cargo de las diversidades sexuales. Y, por otro lado, avanzar en una nueva constitución implica reconocer que somos un país plurinacional, y eso implica recoger las cosmovisiones y la salud de los pueblos originarios en la forma en que nosotros podemos también ir entregando y articulando un sistema de salud. Algunos otros elementos transversales que me parece que son innecesarios de discutir en una transformación es el rol del Estado, es decir, efectivamente entregar o conquistar un tipo de Estado que pueda hacerse cargo de conducir esfuerzos en objetivos de desarrollo nacional socialmente definidos. O sea, nos ponemos un objetivo y el Estado puede desarrollarlos. Hoy día eso no es posible. Modificar la estructura tributaria. Tenemos que cambiar un sistema tributario regresivo, modificar la distribución de poder que existe en el mundo del trabajo, avanzar hacia un estado de derechos donde existan derechos sociales y servicios públicos orientados a maximizar el bienestar colectivo y generar buen vivir, fortalecer un orden democrático, entre muchos otros. Finalmente, bueno, me quedo hasta acá. Y hoy día tenemos una gran tarea que es conquistar el derecho a la salud en Chile, y para eso hay que el 25 de octubre aprobar y avanzar hacia una convención constituyente. Muchas gracias.